Mi esposa dijo, mi voy, no mi Lames. De vuelta a casa, escribió, ¿dónde estás? Yo respondí, con tu amiga, viendo el álbum de viaje donde sales besando a su esposo. Era casi la 1 de la madrugada cuando escuché el eco sordo de las llaves cayendo sobre la consola del recibidor. El pulso del reloj de pared marcaba cada segundo con una precisión exasperante en medio de la penumbra del salón. Yo estaba sentado en el sillón de cuero, con las luces apagadas y una taza de té completamente frío entre las manos, esperando un retorno que ya se había vuelto demasiado habitual. Elena entró intentando no hacer ruido, quitándose los tacones con prisa y desordenándose el cabello como si acabara de salir corriendo de una tormenta. Sin embargo, fuera no caía ni una sola gota de agua. La brisa nocturna de Madrid era cálida y seca. Al encender la pequeña lámpara de pie, se sobresaltó al verme. Dios mío, Mateo, me has asustado, dijo llevándose una mano al pecho y dejando su bolso de marca sobre la mesa. ¿Qué haces a oscuras a estas horas? Podría hacerte exactamente la misma pregunta, respondí. Mi voz sonó tranquila, demasiado serena para el nudo que llevaba horas apretándome el estómago. Elena suspiró, dejándose caer la chaqueta sobre los hombros mientras se acercaba al espejo para retocarse el labial, un gesto instintivo que me pareció ridículamente fuera de lugar. Ya te lo dije por mensaje. Sofía y yo nos quedamos revisando las maquetas del nuevo estudio de arquitectura. Se nos fue el tiempo volando entre los planos y los presupuestos. Es un proyecto enorme, Mateo. Incliné la cabeza, observando cada uno de sus movimientos, la rigidez involuntaria de su espalda, la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos. Interesante, murmuré reclinándome en el sillón. Llamé al despacho a las 10. El guardia de seguridad me dijo que las luces del estudio llevaban apagadas desde las 8 de la tarde. La mano de Elena se congeló sobre la mesa. Se giró despacio, con la barbilla levantada y la mirada endurecida. ¿Ahora te dedicas a investigarme? ¿A controlar a qué hora salgo y entro de mi propio trabajo? No te investigo, Elena, dije poniéndome de pie despacio. Solo intento entender a mi esposa. Pero supongo que Sofía necesitaba más de tu talento creativo esta noche que nuestra propia casa. Es ridículo, exclamó tirando la chaqueta sobre el sofá con rabia. Nunca has entendido lo que significa emprender algo propio. Sofía y yo estamos arriesgando todo en este estudio y tú solo buscas excusas para hacerme sentir culpable. Dejé la taza sobre la mesa con un golpe seco. Reuniones que se prolongan hasta la madrugada en lugares sin luz. Teléfonos apagados. Respuestas evasivas sobre clientes que nunca existen. Elena, ni siquiera te estás esforzando en hacer que tus mentiras parezcan creíbles. Se echó a reír, una risa corta, helada y amarga que resonó en el pasillo. Eres increíble. ¿De verdad crees que te engañaría, no? ¿Crees que toda mi vida gira en torno a ocultarte cosas? Estás obsesionado. Creo, dije dando un paso hacia ella, que cuando alguien no tiene nada que ocultar, no se pone inmediatamente a la defensiva. La culpa siempre busca un escudo rápido, Elena. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema? Dijo cruzándose de brazos, con los labios temblando ligeramente por la ira. Que eres un paranoico. Llevas meses mirándome como si fuera uno de esos delincuentes que analizas en tus peritajes financieros. No puedes desconectar a tu personaje ni cuando cruzas la puerta de tu hogar. Sonreí de forma casi imperceptible. Un gesto cansado. Mis hábitos me han permitido ver patrones que otros ignoran. Y lo que veo aquí es a una mujer que ha dejado de estar presente en este matrimonio. Esto es insoportable, murmuró dando media vuelta hacia la cocina para servirse un vaso de agua. No voy a tolerar tus interrogatorios a medianoche. La seguí hasta el marco de la puerta. El olor a perfume caro que llevaba flotaba en el aire, mezclado con un aroma débil pero inconfundible a humo de puros finos. Elena odiaba el tabaco. Siempre lo había odiado. Solo me pregunto, dije apoyándome en el marco, por qué mi mujer parece estar emocionalmente más disponible para el prometido de Sofía que para mí. Su mano se detuvo a 1 milímetro del grifo. El agua empezó a correr con fuerza, llenando el silencio sofocante que se instaló entre los dos.
La calidez de lo que alguna vez fue nuestro hogar parecía haberse evaporado, reemplazada por un frío cortante y transparente. Elena no se dio la vuelta. Se quedó inmóvil frente al fregadero durante un minuto entero, respirando agitadamente. Luego, sin pronunciar una sola palabra más, apagó el grifo, rodeó la isla de la cocina evitando cualquier contacto visual y subió las escaleras hacia la segunda planta. El sonido de la puerta del dormitorio cerrándose con un chasquido firme fue la única respuesta que obtuve. Me quedé solo en la planta baja, acompañado únicamente por el zumbido constante del frigorífico y las sombras alargadas del salón. Tiempo atrás, esta casa olía a pan horneado los sábados por la mañana y resonaba con nuestras risas mientras planeábamos viajes que nunca llegamos a hacer. Ahora, cada rincón parecía guardar un secreto. Y aquello, aunque yo aún no lo sabía del todo, era solo el prólogo de una tormenta inevitable. Llegó el domingo. Era una de esas tardes luminosas de primavera en las que la Sierra de Madrid parece devolverle la vida a la ciudad. Cielos despejados, una brisa suave y el calor suficiente para que los jardines de las urbanizaciones olieran a césped recién cortado. La fiesta tenía lugar en la casa de campo de Sofía y su prometido, Carlos. El lugar era impecable, una parcela amplia rodeada de arizónicas, con un cenador de madera cubierto de enredaderas y guirnaldas de luces blancas preparadas para la noche. Era el tipo de escenario perfecto donde todo el mundo finge que la vida es absolutamente idílica. Había unas 15 personas presentes. La mayoría eran colegas del sector inmobiliario y algunos amigos del club de tenis de Elena. Carlos estaba al mando de la barbilla, luciendo una sonrisa confiada mientras servía copas de vino a los invitados y presumía de su último reloj. Sofía, siempre elegante y atenta, se movía entre los presentes ofreciendo aperitivos y asegurándose de que nadie tuviera la copa vacía. Era la anfitriona perfecta en vísperas de lo que se suponía sería la boda del año. Elena, por su parte, se mantuvo casi toda la tarde cerca de la barra exterior. Reía un poco más alto de lo normal y sujetaba su copa de cava con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Desde que tuvimos aquella discusión en la cocina, nuestra comunicación se había reducido al mínimo estricto. ¿Has visto las llaves del coche? Hay que pagar el recibo de la luz. ¿Has sacado al perro? Un silencio matrimonial denso y profesional. Aproveché un momento en que Carlos se alejó hacia la casa para acercarme a Sofía, que estaba reorganizando la mesa del catering. Hola, Sofía, dije con tono amigable y relajado. Todo esto ha quedado espectacular. Tienes un gusto increíble para los eventos. Sofía se giró y me dedicó una sonrisa cálida, aunque noté un leve destello de cansancio en sus ojos. Gracias, Mateo. Ya sabes cómo es Carlos, le encanta reunir a la gente los fines de semana. Cogí una pequeña brocheta de la bandeja antes de continuar. Por cierto, quería preguntarte, ¿cómo va el desarrollo del nuevo estudio de arquitectura? Elena me dijo que se quedaron hasta tardísimo el otro día terminando los borradores. Los dedos de Sofía se congelaron sobre las servilletas de papel durante un segundo imperceptible. Parpadeó 2 veces, desorientada. ¿El estudio? Ah, sí, claro, dijo esbozando una risa rápida y ensayada. Bueno, ya sabes cómo son los inicios. Hay mucho papeleo y muchas ideas sobre la mesa. Nada definitivo aún. Claro, lo entiendo perfectamente, asentí, manteniendo mi voz en un registro ligero y curioso. Me comentó que estuvieron trabajando en tu oficina casi hasta la 1 de la madrugada. Me alegra ver lo comprometidas que estáis. La luz en el rostro de Sofía pareció apagarse de golpe. Una sombra de duda cruzó su frente mientras ajustaba las pinzas de la ensalada. Ah. Bueno, es que el tiempo se pasa volando cuando te pones a hacer tormenta de ideas, ¿sabes? A veces pierdes la noción de la hora. Desde luego, respondí mirándola fijamente con serenidad. Solo quería asegurarme de que no la estabas haciendo trabajar demasiado. Fue en ese preciso instante cuando sentí una presencia a mi espalda antes de escucharla. Elena apareció como una ráfaga de aire helado en mitad del jardín. Su voz cortó la conversación ambiental con una nitidez casi agresiva. Mateo, ¿qué estás haciendo aquí? Me giré lentamente.
Elena estaba de pie a medio metro de distancia, con la mandíbula apretada y la copa de cava temblando ligeramente en su mano derecha. Nada, cielo, sonreí con calma. Solo estaba charlando con Sofía, felicitándola por la organización. Los ojos de Elena se desviaron hacia Sofía, que parecía querer tragarse la tierra, y luego volvieron a fijarse en mí con una furia contenida. ¿Charlando o interrogando?, espetó. Sofía intentó dar un paso atrás. Elena, por favor, no pasa nada, solo me estaba preguntando. No, Sofía, la interrumpió Elena bruscamente, alzando la voz lo suficiente como para que varias personas de los grupos cercanos se giraran. Él siempre hace esto. Pone esa carita de hombre amable e inofensivo, pero solo está hurgando, buscando algo para criticar. El murmullo general del jardín disminuyó de manera drástica. Hasta Carlos se detuvo con las pinzas de la barbacoa en la mano, observando la escena desde la distancia. Levanté las manos ligeramente en gesto de paz. Solo le estaba preguntando por el proyecto del estudio. Es una pregunta normal entre amigos. Elena dio un paso agresivo hacia mí, acortando la distancia entre nuestros rostros. Siempre tienes que arruinarlo todo en público. Me avergüenzas delante de mis amigos. No puedes dejar pasar absolutamente nada, ¿verdad? Tienes que controlar cada maldito detalle de mi vida. Mi voz se mantuvo baja, firme y mesurada. No estoy controlando nada, Elena. Solo hice una pregunta sobre algo que tú misma me contaste. Basta ya. Gritó con los ojos encendidos. Estoy harta de tus jueguitos mentales. El silencio que siguió en el jardín fue denso, pesado, casi doloroso. Podía sentirse la incomodidad flotando entre los invitados. Les dediqué a todos una inclinación de cabeza educada. Tenéis una casa maravillosa, Sofía. Disculpad la interrupción. Giré sobre mis talones y caminé a paso firme hacia el coche. Detrás de mí, escuché el taconazo acelerado de Elena sobre la grava, alejándose en dirección opuesta hacia el interior de la residencia. Las conversaciones en el jardín intentaron reanudarse con torpeza, pero la atmósfera ya estaba arruinada. Las grietas en la fachada impecable de nuestra vida comenzaban a resquebrajarse a la vista de todos, y la gente que oculta grandes mentiras suele ser la primera en perder los nervios cuando la luz empieza a tocar las sombras. De vuelta a casa, el trayecto en coche fue una tortura de 3/4 de hora envuelta en un silencio sepulcral. Elena mantenía la vista fija en la ventanilla lateral, con los brazos cruzados y la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos del cuello. La radio estaba apagada. Ninguno de los dos intentó romper el hielo, ambos sabíamos que las palabras en ese momento eran solo gasolina esperando una chispa. Al aparcar en el garaje, ni siquiera esperó a que yo apagara el motor. Salió taconando con rabia, subió directamente a la segunda planta y cerró la puerta del dormitorio principal. Entré descalzo minutos después. Elena estaba de pie junto al vestidor, quitándose los pendientes de perlas con manos temblorosas y arrojándolos sobre la cómoda con un chasquido metálico. Llevaba puesta una camiseta holgada de algodón, una suerte de armadura doméstica para encarar el conflicto. Me senté en el borde de la cama y me desabroché los botones del cuello de la camisa con una lentitud calculada. Un final de fiesta un poco accidentado, ¿no crees?, dije mirando al suelo. Ni se te ocurra empezar, espetó girándose bruscamente. Me dejaste en ridículo delante de Sofía, de Carlos y de la mitad de nuestros conocidos. Me atacaste sin ningún motivo. ¿Qué yo te ataqué?, pregunté alzando las cejas con serena incredulidad. Solo le pregunté a la supuesta cofundadora de tu estudio cómo iba el proyecto por el que te ausentas hasta la madrugada. Sabías perfectamente lo que hacías, replicó dando un paso hacia mí. Esa forma de hablar, ese tono inquisitivo. Siempre intentando hacer tropezar a los demás, siempre jugando al detective. Sostuve su mirada sin pestañear. Elena, Sofía no tenía ni la menor idea de qué borrador o diseño le estaba hablando. Se quedó paralizada. Elena soltó una risa seca, desprovista de cualquier atisbo de alegría. La gente se queda desorientada cuando la acorralan con preguntas absurdas, Mateo. No todo el mundo ensaya respuestas como si estuviera declarando en un tribunal.
No esperaba un discurso ensayado. Esperaba la verdad, respondí reclinándome hacia atrás. Y hoy me quedó claro que hoy montaste ese espectáculo en el jardín solo para asegurarte de que nadie pudiera hacerme más preguntas. Dios mío, es agotador. Exclamó llevándose las manos a la cabeza mientras caminaba de un lado a otro del dormitorio. Esta paranoia constante me está volviendo loca. Me estás convirtiendo en la villana de una película que solo existe en tu cabeza. ¿De verdad es mi paranoia? Dije con la voz grave y baja. Me dijiste que pasaste la noche del martes trabajando con Sofía. Te creí. Te creí hasta que vi la cara de desconcierto de tu amiga cuando le mencioné las horas extra que pasaban juntas. Los labios de Elena se entreabrieron para objetar, pero no salió ningún sonido. Un leve tic nervioso cruzó su párpado izquierdo. Se quedó inmóvil en mitad de la habitación. Si quieres que deje de hacer preguntas, está bien, añadí poniéndome de pie. Pero tal vez deberías preguntarte por qué una simple duda sobre tu trabajo te provoca semejante ataque de pánico. Elena no contestó. Se dejó caer pesadamente en la esquina de la cama y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar ligeramente, no por el llanto, sino por la pura frustración de verse acorralada. En ese instante, la verdad no estaba en sus palabras, estaba en la densidad insoportable de todo lo que decidía callar. El sol ni siquiera había despuntado en el horizonte cuando el sonido de las ruedas de una maleta rodando por el pasillo de madera me despertó. Me levanté en bata y bajé descalzo las escaleras. Elena estaba junto a la puerta principal. Vestía un abrigo oscuro que jamás le había visto antes y llevaba puestas unas gafas de sol de pasta grande, ridículas para la penumbra del amanecer, pero perfectas para esconder unos ojos hinchados. Nuestro perro, un pastor alemán llamado Bruno, estaba sentado a su lado, observándola con las orejas gachas, oliendo en el aire esa tensión extraña que precede a las rupturas. Elena no dijo, «Buenos días». Ajustó la correa de su bolso y me miró con frialdad desde el umbral. «Me voy unos días». Levanté una ceja mientras le daba un sorbo al café humeante que llevaba en la mano. «Ah, sí». «¿A dónde?» «A una casa rural cerca de la sierra». «Sola». «Necesito espacio, Mateo». «Mucho espacio». «Entendido», dije con una calma absoluta. El aire de la montaña suele despejar las ideas. Elena parpadeó, descolocada por mi falta de resistencia. Parecía esperar una discusión, un ruego o al menos una escena de celos. Apretó el asa de la maleta con fuerza. «No me llames mientras esté fuera». «No voy a estar pendiente del teléfono». «No pensaba hacerlo», respondí sin alterarme. Frunció el ceño, visiblemente desconcertada. ¿Ni siquiera vas a preguntarme cuántos días voy a estar fuera? No, dije fijando mis ojos en los suyos, porque sospecho que ni tú misma lo sabes. Aquello la golpeó de lleno. Vi cómo su mandíbula se tensaba y como un destello de vacilación cruzaba su rostro por primera vez en semanas. Hago esto por mi salud mental, susurró apretando los dientes. No lo conviertas en otra de tus teorías conspirativas. Me acerqué despacio y me apoyé en el marco de la puerta. Si necesitas marcharte, vete, Elena. Todo el mundo merece un poco de silencio cuando el ruido dentro de su propia cabeza se vuelve ensordecedor. Se quedó paralizada un segundo. Esa pequeña duda, ese instante de vulnerabilidad, fue lo más cercano a la honestidad que había visto en ella en meses. Sin embargo, se recompuso de inmediato. Agarró la maleta y bajó los escalones del porche. Justo antes de abrir el maletero de su coche, se giró por encima del hombro y me lanzó una mirada afilada. Te has convertido en un hombre terriblemente aburrido, Mateo. Sonreí levemente. Buen viaje. Conduce con cuidado. La puerta del coche se cerró con un golpe seco. Me quedé tras la ventana del salón observando cómo metía el equipaje a toda prisa, mirando a ambos lados de la calle despejada como si temiera que alguien la estuviera fotografiando. El motor arrancó y el vehículo se perdió al final de la avenida. La casa quedó sumida en un silencio helado. Miré a mi alrededor, la taza de té a medio terminar en la cocina, la ropa apilada sobre el sillón,
las plantas que llevaba 2 semanas sin regar. Todo delataba a una mujer cuya mente llevaba tiempo viviendo en otra parte. Pero ahora, por primera vez en meses, no sentí angustia. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. A media tarde, el silencio de la casa se volvió sofocante. La ausencia de Elena pesaba más que sus reproches. Decidí que no me quedaría sentado esperando a que las mentiras se cayeran por su propio peso. Cogí las llaves del coche y me dirigí hacia la casa de Sofía. No iba con la intención de buscar pelea, sino de confrontar la realidad con la única persona que estaba siendo tan ciega como lo había sido yo. Aparqué frente a su chalet, una bonita casa de fachada blanca y jardín impecable donde nada parecía fuera de lugar. Sofía abrió la puerta vistiendo ropa cómoda de estar por casa, con el pelo recogido en un moño desordenado. Sin el maquillaje de las fiestas, parecía más joven, pero también más vulnerable. «Mateo», dijo sorprendida al verme en el porche. «¿Pasa algo?» «Hola, Sofía. Disculpa que venga sin avisar. ¿Tienes 10 minutos?» «Claro, pasa», dijo haciéndose a un lado con cierta duda. Me guió hasta la cocina, un espacio amplio y luminoso que olía a café recién hecho. Nos sentamos en la mesa alta de la isla. «Iré directo al grano, Sofía», dije mirándola fijamente a los ojos. «Y necesito que me escuches con atención antes de reaccionar». Su sonrisa educada se desvaneció al instante. «Está bien, me estás asustando. Creo que Elena está teniendo una aventura». Sofía se quedó petrificada. La expresión de su rostro no fue de enfado ni de burla, sino de una parálisis absoluta. «¿Con quién?», preguntó en un susurro, casi de forma mecánica. Dejé que el silencio llenara el espacio entre los dos antes de pronunciar el nombre. «Con Carlos». El rostro de Sofía se volvió de papel. Parpadeó lentamente, 1, 2 veces, como si intentara traducir mis palabras a un idioma que no comprendía. Luego soltó una risita nerviosa y sin fuerza. «¿Carlos?» «No. No digas tonterías, Mateo. Carlos está desbordado de trabajo en la constructora y Elena es mi mejor amiga. Es imposible. No está en ninguna casa rural sola, Sofía. Los tiempos, las excusas, las noches de trabajo en tu estudio. Todo encaja. Están juntos». Sofía se puso en pie torpemente, haciendo retroceder su silla con un chirrido estridente. Cogió su teléfono móvil de la encimera con manos temblorosas y marcó un número. La observé en silencio. Se llevó el auricular a la oreja mientras caminaba hacia el cristal del ventanal. «Carlos, oye, llámame en cuanto leas esto». «Es urgente», dijo con la voz quebrada. Colgó inmediatamente y volvió a marcar. Esta vez, la llamada fue para Elena. Escuchó los pitidos hasta que saltó el buzón de voz. Bajó el teléfono despacio. La firmeza de su postura comenzó a desmoronarse. Ella me dijo ayer que se iba a desconectar unos días para pensar en su matrimonio», murmuró Sofía de espaldas a mí. «¿Y Carlos te dijo que tenía un viaje de negocios en el norte, me equivoco?», añadí con suavidad. Sofía se giró bruscamente, con las lágrimas asomando finalmente en sus ojos y la respiración entrecortada. «¿Tienes pruebas? ¿Has visto algo o solo son tus suposiciones enfermizas?». «Tengo patrones, tengo mentiras descaradas y tengo el pánico que vi en sus caras este domingo cuando los puse a prueba», respondí manteniéndome firme. «No vine aquí a destruirte la vida, Sofía. Vine porque si tú también has sentido que algo andaba mal, mereces saber que no estás loca. Vete de mi casa». Gritó de pronto, rompiendo en un llanto lleno de rabia. «Viniste aquí a sembrar veneno. No voy a permitir que arruines mi boda y mi vida por tus celos». Me levanté despacio. «Ya lo sabes, Sofía. Simplemente tienes demasiado miedo de aceptarlo. Que te vayas», chilló señalando la puerta con el dedo tembloroso. Salí a la calle sin decir una palabra más. El portazo detrás de mí resonó en toda la manzana. El viento agitaba las hojas secas del jardín mientras caminaba hacia mi coche. Sabía que las semillas de la duda ya estaban sembradas.
El silencio sospechoso que había reinado durante meses estaba a punto de convertirse en una explosión y nadie saldría ileso. 2 días de silencio absoluto enseñan más sobre una persona que 10 años de convivencia. Elena no llamó. Carlos tampoco dio señales de vida. En lugar de quedarme en el salón contemplando las paredes vacías, tomé el teléfono y llamé a la única persona en la que podía confiar para este tipo de asuntos, Ramiro, un antiguo compañero de mi época en la fiscalía que ahora dirigía una agencia de investigación privada en el centro de la ciudad. Mateo, viejo amigo, respondió Ramiro al segundo tono. ¡Qué sorpresa! ¿En qué lío te has metido? Necesito tus servicios, Ramiro. Creo que mi mujer está en un retiro clandestino con el prometido de su mejor amiga. Ramiro dejó ir un silbido bajo a través del auricular. Vaya lío de faldas. Dame nombres, matrículas y 48 horas. Si están donde creo, te traeré algo definitivo. Exactamente 2 días después, Ramiro atravesaba la puerta de mi casa con un sobre de papel manila bajo el brazo y una mirada severa que lo decía todo antes de que abriera la boca. Nos sentamos en la mesa del comedor. Abrió el sobre con pausada profesionalidad y extrajo una pila de fotografías en papel satinado, de alta resolución, estampadas con la fecha y la hora en la esquina inferior. La primera imagen era dolorosamente nítida, Elena saliendo del coche de Carlos frente a una cabaña de piedra en la Sierra de Guadarrama. Su sonrisa era amplia, luminosa, una sonrisa que no le veía desde hacía años. La segunda foto mostraba a Carlos agarrando una bolsa de viaje mientras Elena le pasaba la mano por la espalda con una familiaridad hiriente. La tercera los mostraba en el porche, sentados juntos en un banco de madera. La cabeza de ella descansaba sobre el hombro de él mientras compartían una copa de vino. Y la cuarta, un beso. Un beso largo, apasionado, a plena luz del día, grabado sin ningún tipo de pudor. Mis manos no temblaron. Mi mandíbula no se apretó. Me quedé contemplando esa última imagen durante lo que pareció una eternidad. Tengo más si las necesitas, dijo Ramiro en voz baja. Registros de entradas, facturas del restaurante cercano. Estuvieron allí encerrados las 48 horas. Ni un conato de discreción. Es suficiente, dije devolviendo las fotos al sobre. Gracias, Ramiro. ¿Qué vas a hacer ahora, Mateo? Miré la ventana del salón, donde la luz del atardecer doraba las cortinas. Buscar al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Conozco a la persona indicada, dijo Ramiro dejando una tarjeta de visita sobre la mesa. Es fría, implacable y no pierde el tiempo. Justo lo que necesitas. Cuando Ramiro se fue, me serví un vaso de whisky del bueno, de una botella que guardaba para ocasiones especiales. Me senté en el sofá con el sobre manila en el regazo. Bruno se tumbó a mis pies, apoyando su hocico pesado sobre mi zapato. Ya no había dudas. Ya no había sombras que perseguir por los pasillos a medianoche. Sabía la verdad, y la verdad, aunque escociera en lo más profundo del alma, traía consigo una claridad helada pero libertadora. El teléfono sonó justo después del mediodía. Dejé que la vibración retumbara sobre la mesa de centro hasta el quinto tono antes de descolgar. Mateo, la voz de Sofía llegó al otro lado de la línea, desprovista de la furia de nuestra última conversación, apagada y grave. Necesito verte. Puedes venir a mi casa cuando quieras, Sofía, respondí con serenidad. Estoy en tu calle. 3 minutos después, Sofía cruzaba el umbral de mi salón. Tenía la tez pálida, las ojeras marcadas bajo una capa apresurada de maquillaje y los labios apretados en una línea fina. Ya no quedaba rastro de la anfitriona radiante del fin de semana, en su lugar, había una mujer al borde de un colapso contenido. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ninguno de los dos se ofreció café ni cortesías absurdas. Quiero la verdad, Mateo, dijo mirando sus propias manos entrelazadas. Dime qué es lo que sabes exactamente. Sin pronunciar una sola palabra, alcancé el sobre de papel manila que Ramiro me había entregado el día anterior y lo deslicé lentamente por la mesa hacia ella. Sofía dudó un instante. Sus dedos temblaron al rozar el borde del papel.
Cuando finalmente extrajo las fotografías, el primer impacto fue tan físico como un golpe en el estómago. Escuché cómo su respiración se cortaba bruscamente. Pasó la primera foto. Luego la segunda. Se detuvo en la tercera, Elena y Carlos abrazados en el porche de la cabaña rural, riendo con una intimidad descarada mientras compartían la copa de vino. Y la última, el beso a plena luz del día. Sofía se cubrió la boca con una mano, ahogando un gemido quebrantado. Con la otra mano se agarró al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron completamente blancos. Mi mejor amiga, susurró con la voz rota. Mi prometida y mi mejor amiga. Me mantuve en silencio, permitiéndole digerir el peso de la realidad. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de una indignación profunda que empezaba a arder en su mirada. Llevan meses viéndose a nuestras espaldas, murmuró cerrando el álbum de golpe, como si la imagen física quemara sus ojos. Me miró a la cara la semana pasada, Mateo. Me ayudó a elegir las flores para la boda. A Elena se le da ridículamente bien sostener la mirada mientras miente, asentí con amargura. Sofía dejó ir una risa amarga, corta y seca. Me siento la persona más estúpida del planeta. No lo eres. Solo confiaste en las dos personas que se suponía debían protegerte. Un silencio pesado se instaló en el salón. En ese preciso momento, la pantalla de mi teléfono sobre la mesa se iluminó. El nombre de Elena brilló en el cristal. No respondí a la llamada. Un segundo después, entró un mensaje de texto de apenas 4 palabras. ¿Dónde estás? De vuelta a casa. Sofía fijó la mirada en la pantalla de mi teléfono y luego me miró a mí, con los ojos brillando de rabia. ¿Qué le vas a responder? Preguntó con un hilo de voz. Giré el teléfono hacia ella para que pudiera ver la pantalla. Sin vacilar un solo segundo, tecleé mi respuesta directamente frente a sus ojos. En casa, mirando tu álbum de vacaciones en la sierra donde besas al prometido de Sofía. Pulsé enviar. Sofía tragó saliva duramente, mientras una sombra de determinación helada cruzaba su rostro. ¿Estás listo para lo que viene ahora? Preguntó. Llevo días esperándolo, respondí. El golpe en la puerta principal no fue un timbre educado. Fue un manotazo frenético, 3 golpes secos y violentos que retumbaron en toda la casa como si alguien intentara derribar la madera antes de que su propia vergüenza la alcanzara. Sofía y yo nos pusimos de pie. Fui hasta el recibidor y abrí la puerta de par en par. Elena estaba en el porche. Tenía el pelo despeinado por el viento, la respiración agitada y la cara desprovista de cualquier rastro de maquillaje. Parecía haber conducido los 100 kilómetros desde la sierra sin parpadear un solo segundo. Justo detrás de ella, bajando del coche a paso lento y cobarde, venía Carlos. Llevaba las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y la mirada perdida en el suelo, mostrando esa vacuidad absoluta que solo exhiben los casados antes de inventar la siguiente mentira. Elena irrumpió en el recibidor sin pedir permiso. Mateo, ¿qué demonios significa ese? Comenzó a gritar, pero la palabra se le congeló en la garganta al ver a Sofía salir de la cocina. Carlos se detuvo en seco en el umbral, abriendo los ojos de par en par. La presencia de Sofía en mi casa fue como un choque frontal contra una pared de hormigón. Cierra la puerta, Carlos, ordené con voz baja y helada. Carlos dudó, pero obedeció mecánicamente, cerrando tras de sí. Di un paso rápido hacia adelante, agarré la solapa de la chaqueta de Carlos con ambas manos y lo estampé con violencia contra la pared del pasillo. El cuadro colgado al lado vibró con fuerza. Elena soltó un chillido. Sofía ni siquiera pestañeó. Me miraste a los ojos en tu jardín el domingo, gruñí a milímetros de su rostro, sintiendo el temblor de su cuerpo. Comiste en mi mesa, me diste la mano y me llamaste amigo. Mateo, escucha, no era nuestra intención. Balbuceó Carlos con el rostro pálido. No te fuiste por accidente a una cabaña en la sierra durante 3 días con mi esposa. Lo volví a golpear levemente contra la pared. Vuelve a decirme que no era tu intención. Mateo, suéltalo. Gritó Elena intentando agarrarme del brazo.
La voz de Sofía cruzó la habitación como un látigo de acero. No lo toques, Elena. Que nos explique a todos por qué esto no cuenta como una traición. Solté a Carlos de golpe. Se deslizó un par de centímetros por la pared, acomodándose la ropa con manos torpes y sin atreverse a sostener la mirada de nadie. Sofía se encaró directamente con Elena. Su voz temblaba por la emoción, pero era letalmente precisa. Me mentiste semana tras semana. Me dijiste que estabas a mi lado, que querías ayudarme con el estudio, que eras como mi hermana. Y mientras tanto estabas acostándote con mi prometido. Sofía, por favor. Las cosas no son tan simples, intentó justificarse Elena levantando las manos en gesto de súplica. No lo planeamos, simplemente sucedió, estábamos atravesando un mal momento, no me vengas con excusas miserables. Chilló Sofía dando un paso hacia ella. ¿El beso en el porche de la cabaña también, simplemente sucedió? ¿Las noches de hotel mientras yo organizaba nuestra boda también fueron un accidente? Se os veía tan felices en las fotos, Elena. Tan románticos. La compostura de Elena se hizo pedazos. Miró hacia mí, buscando desesperadamente algún punto de apoyo, pero solo encontró mi mirada distante. Mateo, yo quería decírtelo, susurró con la voz quebrada. Quería seguir mintiendo mientras nadie te descubriera, la interrumpí rotundamente. Y ahora que todo se ha vuelto asqueroso y público, venís los dos a intentar controlar los daños. Sois un par de cobardes. Carlos intentó dar un paso hacia Sofía. Sofía, podemos hablar de esto a solas. No hay nada de qué hablar, Carlos, lo cortó ella con un tono helado que daba escalofríos. La boda se cancela hoy mismo. Mañana mismo me devuelves las llaves de mi casa y el coche de la empresa. La habitación quedó sumida en un silencio brutal, donde la rabia, la culpa y el dolor colisionaban en el aire denso. Fuera de mi casa, dije señalando la puerta principal. Los dos. Ahora mismo. Nadie discutió. Elena bajó la cabeza, incapaz de articular una sola palabra más. Carlos abrió la puerta y salió primero, arrastrando los pies hacia la calle. Elena lo siguió a unos pasos de distancia, convertida en la sombra de la mujer segura que había cruzado esa misma puerta días atrás. Cerré la puerta con firmeza. Sofía se dejó caer en el sillón del salón y rompió a llorar, esta vez sin contención. Me senté a su lado en silencio, dejando que el vendaval pasara. Algunas verdades no necesitan discursos, solo necesitan que el humo se disipe para ver las ruinas que dejan a su paso. Elena regresó a última hora de la noche. Escuché su coche aparcar en el garaje mucho antes de ver las luces cortar las cortinas del salón. Esta vez no abrió la puerta con rabia ni taconó con prepotencia. Los pasos que escuché en el pasillo eran lentos, dudosos, los pasos de alguien que sabe que entra en un territorio donde ya no posee ningún derecho. Yo continuaba sentado a la mesa del comedor. El sobre con las fotos seguía abierto frente a mí como un arma cargada que ya había cumplido su función. Elena entró en la estancia. Tenía los ojos rojos y la ropa arrugada. Parecía 10 años mayor que la semana pasada. Necesito hablar contigo, Mateo, dijo con un hilo de voz. No me levanté. No respondí. Me limité a señalar la silla vacía al otro lado de la mesa. Se sentó despacio, entrelazando las manos con fuerza sobre su regazo. Por favor. Déjame explicarte lo que pasó, suplicó. En lugar de contestar, giré lentamente una de las fotografías de la mesa, la del beso en la sierra, y la puse justo frente a sus ojos. Mírala, dije en voz baja. Elena apartó la vista de inmediato, como si la imagen le quemara la piel. Mírala, Elena, repetí con una firmeza que no admitía réplica. Con el cuerpo temblando, bajó los ojos y contempló la foto durante varios segundos. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla. Fue un error. Un error horrible, susurró. Un error es equivocarse de camino en la autopista, respondí reclinándome en mi silla. Lo tuyo fue una cadena deliberada de decisiones, mentiras y desprecio hacia mí y hacia tu mejor amiga. Me sentía sola, Mateo. Estalló de pronto,
intentando buscar una grieta en mi temple. Tú siempre estabas volcado en tu trabajo, siempre tan distante, tan frío, no intentes reescribir la historia para sentirte menos miserable, la corté tajantemente. Estuve presente en cada minuto de este matrimonio hasta que decidiste empezar a regalarle tu atención a otro hombre. Se cubrió el rostro con las manos, rompiendo en un llanto amargo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó entre sollozos. Tú vas a coger tus cosas e irte de esta casa, dije poniéndome de pie. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo mañana por la mañana. Elena levantó la cabeza, aterrorizada. ¿Me estás echando? Mateo, no tengo a dónde ir. La casa de Sofía está cerrada para mí y Carlos no responde al teléfono. Deberías haber pensado en dónde ibas a dormir antes de destruirlo todo, dije caminando hacia la puerta del salón. Tienes 20 minutos para coger una maleta con lo imprescindible. Por favor. Suplicó poniéndose de pie y dando un paso hacia mí. Dime que hay una oportunidad de arreglar esto. Dime que te importa algo de lo que construimos. Me detuve en seco y la miré directamente a los ojos. Me importaba lo suficiente como para serte fiel. A ti te importaba tan poco que preferiste jugar a dos bandas. Se acabó, Elena. Se quedó paralizada en mitad de la estancia. La verdad cayó sobre ella con todo su peso. Vio en mis ojos que ya no había ira, ni celos, ni rencor, solo había una indiferencia absoluta, el final definitivo de cualquier sentimiento. Sin decir una palabra más, subió las escaleras con pasos pesados. 20 minutos después, volvió a bajar arrastrando la misma maleta con la que se había ido días atrás. Se detuvo un instante en la puerta principal, esperando tal vez una última palabra o un gesto de piedad. No se lo di. La puerta se cerró tras ella con un sonido seco y definitivo. Me quedé solo en el silencio de la casa, sintiendo cómo la densidad del ambiente se disipaba por completo. Por primera vez en meses, el aire olía a limpio. El procedimiento de divorcio fue más rápido y despiadado de lo que Elena jamás imaginó. Sin largas esperas ni aplazamientos estratégicos. La abogada que me recomendó Ramiro, Beatriz Morales, se movió con la precisión de un cirujano. Era una mujer madura, de voz pausada y trajes oscuros, que no necesitaba alzar la voz para desarmar al contrincante más agresivo. Cuando le entregué el informe detallado de Ramiro con las fotografías, los horarios y las facturas, Beatriz se limitó a ajustar sus gafas y esbozar una sonrisa gélida. Esto no es una negociación, Mateo, me dijo en su despacho. Esto es una rendición incondicional. Elena intentó ganar tiempo. Su abogado, un hombre desbordado que intentaba apelar a la sensibilidad y a los años de matrimonio, argumentó que ella atravesaba un periodo de inestabilidad emocional y que requería una compensación económica para rehacer su vida. La vista preliminar fue rápida y estéril. El juzgado de familia olía a papel viejo y a humedad acumulada. Elena se sentó a la mesa del demandado luciendo un vestido gris apagado, con el cabello recogido en un moño tirante y una mirada de cansancio infinito. Beatriz presentó la cronología de los hechos con una claridad brutal. Fechas, ubicaciones, extractos bancarios de tarjetas compartidas utilizados para pagar habitaciones de hotel y cenas románticas mientras yo estaba en la ciudad. El trabajo de investigación no dejaba espacio a la duda. Cuando la jueza le concedió la palabra a Elena, su voz sonó pequeña, rota, apenas un susurro en la inmensidad de la sala. ¿Tiene algo que declarar sobre la conducta que se le imputa?, preguntó la jueza sin levantar la vista del expediente. Yo me sentía vacía, alcanzó a decir Elena, buscando con la mirada mis ojos, que se mantuvieron fijos en el estrado. Sentía que nuestro matrimonio se había convertido en una rutina sin vida. La rutina no justifica la estafa emocional ni el uso indebido de bienes comunes para mantener una relación extramatrimonial, sentenció la jueza con frialdad implacable. El fallo fue categórico. La casa quedó enteramente bajo mi titularidad. Las cuentas bancarias fueron liquidadas y divididas de forma estricta según las aportaciones previas, sin derecho a pensión compensatoria alguna para ella. Elena perdió la propiedad que tanto le gustaba exhibir en redes sociales y la estabilidad financiera que daba por sentada.
Pero la verdadera caída de Elena no vino por la vía judicial, sino por la vía profesional y personal. Sofía, aconsejada por su propio equipo legal, ejecutó una cláusula de exclusión en el contrato preliminar del estudio de arquitectura, eliminando a Elena por completo del proyecto y de la sociedad. Además, la noticia de la traición corrió como pólvora entre el círculo social y profesional de la ciudad. De la noche a la mañana, la mujer que aspiraba a ser el centro de atención se encontró completamente aislada, repudiada por sus antiguos amigos y sin la boda de ensueño que Carlos le había prometido en secreto. Carlos, por su parte, intentó buscar mi perdón un mes después mediante una carta patética que quemé sin terminar de leer. Sofía le vendió su parte de la vivienda común, canceló el compromiso y se marchó 3 semanas a Italia para poner distancia con las ruinas de su antigua vida. Unas semanas más tarde, en una de esas tardes templadas de finales de primavera en las que el sol se niega a esconderse del todo sobre los tejados de Madrid, me encontré en el porche de la casa de Sofía. Sin grandes anuncios ni intenciones ocultas. Solo acudí con una botella de vino tinto en la mano y la certeza de que 2 personas que han sobrevivido al mismo naufragio merecen, al menos, compartir un minuto de silencio en tierra firme. Sofía abrió la puerta descalza, vistiendo un pantalón vaquero holgado y una camiseta sencilla. Tenía sombras oscuras bajo los ojos, pero la mirada ya no transmitía aquel pánico desesperado del primer día. Había una firmeza nueva en la postura de sus hombros. Supuse que nos habíamos ganado esto, dije sosteniendo la botella de vino en el aire. Esbozó una pequeña sonrisa, franca y tranquila. ¿Has supuesto bien? Pasa. Nos sentamos en los escalones de madera de su jardín trasero. La brisa de la tarde traía el aroma de los jazmines en flor. Durante los primeros 5 minutos, ninguno de los dos dijo absolutamente nada. El silencio entre nosotros ya no era tenso ni pesado, era simplemente cómodo. Sofía sirvió 2 copas con mano firme. Por la sesión de terapia más cara y dolorosa de nuestras vidas, dijo levantando su copa. Por las mejores vacaciones que Elena y Carlos creyeron haber organizado jamás, añadí chocando suavemente mi cristal contra el suyo. Una risa suave y genuina se le escapó del pecho a Sofía. Una risa corta, pero libre de toda amargura. Echó la cabeza hacia atrás, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a dibujarse en el cielo azul oscuro. ¿Sabes?, murmuró tras darle un sorbo al vino. Pasé semanas pensando que necesitaba una escena dramática para cerrar esto. Un enfrentamiento donde les gritara todo el odio que llevaba dentro o romper sus cosas contra el suelo. Pensaba que sin eso no podría seguir adelante. ¿Y qué descubriste?, pregunté mirándola de reojo. Que el verdadero cierre llega cuando dejas de buscar explicaciones a la miseria de los demás. Que solo necesitaba quedarme quieta, no culparme por haber confiado y dejar que las cosas cayeran por su propio peso. Asentí lentamente. Esa es una victoria mucho más grande de la que la mayoría consigue en toda su vida. Hablamos durante horas esa noche. Hablamos de nuestros trabajos, de proyectos futuros, de cómo Bruno había decidido convertir el sillón principal de mi salón en su territorio exclusivo, pero ni una sola vez mencionamos los nombres de Elena o de Carlos. Ya no hacía falta. Se habían convertido en fantasmas del pasado, sombras que habíamos dejado atrás en el camino. Cuando la botella se vació y el frío de la medianoche comenzó a sentirse en el porche, Sofía se abrazó las rodillas y me miró con serenidad. No estoy lista para empezar nada nuevo con nadie, Mateo, dijo con absoluta sinceridad. Yo tampoco, respondí de inmediato. Ni lo busco ni lo necesito. Me alegra saber que no nos dejamos destruir por ellos. A mí también, Sofía. A mí también. Y eso fue todo. Sin grandes promesas, sin declaraciones románticas precipitadas. Solo la paz tranquila de 2 sobrevivientes que se encontraban en el mismo porche seco después de que la inundación se hubiera llevado todo lo falso por delante. Al despedirme en la puerta, no hubo abrazos dramáticos ni peticiones para quedarme. Ya estábamos exactamente donde debíamos estar, independientes, sanando a nuestro propio ritmo, pero finalmente enteros de nuevo. Ese fue el verdadero final de mi historia.
Elena buscó una emoción pasajera y terminó perdiendo su hogar, su reputación, su matrimonio y a su mejor amiga. Todavía recuerdo el instante en que Sofía miró a Elena a los ojos la noche de la confrontación y, en lugar de llorar o perder el control, decidió borrarla de su vida y de sus negocios para siempre sin pestañear. ¿Pensáis que Sofía hizo lo correcto al cortar todo vínculo de forma tan fría y drástica, o creéis que la traición merecía aún más consecuencias? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Si os ha tocado el corazón esta historia, dadle a me gusta y suscribíos al canal, porque a veces las tormentas más silenciosas son las que dejan las huellas más profundas.